Esto es Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio conversamos con Verónica de Valle, licenciada en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y doctora en Artes. Desde hace muchos años, su interés se volcó en la investigación del diseño gráfico. Publicó artículos y libros sobre el tema. Es becaria del CONICET, profesora titular de la materia Comunicación y Diseño y Estudios Culturales en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde además es profesora titular en la Maestría en Teoría del Diseño Comunicacional. Invitamos a Verónica para revisar la historia y las definiciones clásicas del diseño gráfico y la proyectualidad en nuestra región. Conversamos sobre la teoría en el diseño, los desafíos de la inclusión y el lugar de los y las diseñadoras gráficas a futuro. A continuación, la charla con Verónica de Valle. Bueno, entonces, para empezar, no sos diseñadora gráfica, digamos, no estudiaste eso como carrera. ¿Cómo fue entonces que llegaste al diseño gráfico y qué te interesó? De casualidad, llegué de casualidad. Yo estaba cursando los últimos años de la carrera de Sociología con Leonora Arfuch. Hice una materia con ella, que era una materia optativa de la carrera de Sociología. Y ella acababa de ganar el concurso de profesora titular de Comunicación 1 y 2 de la FADU. Y estaba como profesora interina y solo del nivel 2 y necesitaba tener un equipo docente para cubrir el nivel 1. Entonces convocó a algunos estudiantes con los que ella estaba, digamos, a los que les daba clase en esa materia y me convocó a mí. Y fue rarísimo porque era otro mundo, pero otro mundo en serio, o sea, era otro universo. O sea, la Facultad de Ciencias Sociales con la FADU y más en los 90 no tenía nada que ver. Entonces, qué sé yo, era el menemato en aquel momento, era un momento raro, la facultad estaba de Ciencias Sociales estaba totalmente en contra del tema de todas las grandes leyes de flexibilización laboral, de reforma del Estado, de privatización de las empresas. Y llegar a la FADU fue encontrarme con una facultad que en principio no estaba politizada como la de Sociales y además donde la gente se la pasaba muy bien, o sea, conseguía trabajo muy tempranamente los diseñadores gráficos, incluso antes de recibirse. O sea, toda la versión del país que uno tenía en Sociales era como si fuera otro mundo en la FADU. Y eso fue un primer shock. Y bueno, obviamente con todos los prejuicios que desde las ciencias sociales se pueden tener sobre los diseños, desde la cuestión de que el diseño es una dimensión estética, que eran carreras más frívolas, que no eran carreras comprometidas ni militantes, y poco a poco todos los prejuicios se fueron como derrumbando. Y empecé a estar cada vez más en la FADU, pero sin darme cuenta, o sea, porque después, me designaron JTP, entonces tenía mayor compromiso con la cátedra y porque me empezó a interesar cuestiones, tenía amigos, novios, diseñadores, entonces me quedaba, iba a una cátedra, tenía amigos que cursaban o eran docentes y se empezó a dar eso y después lo que pasó es que postulé para una beca que no pude postular en la Facultad de Ciencias Sociales, en la FADU, y estaba segura que no me iba a salir. Dije, bueno, hago esto, qué sé yo, hago. No era un momento en el cual no había mucho trabajo, costaba mucho el mercado laboral, era como muy difícil. Y a mí me interesaba la investigación, y eran como poquísimas las becas. O sea, era realmente muy difícil sacarse una beca, y la saqué. Y la beca tenía que ver obviamente con diseño.
Entonces, una cosa era enseñar en la facultad y otra cosa es ponerme a estudiar diseño. Y así fue que empecé. Interesante. Sí. Pero qué era lo que te disparó tal vez a, bueno, inicio esta investigación o esto me intriga que te hizo quedarte por ese lado? Lo que pasa es que la investigación no fue siempre la misma investigación. Uno cuando investiga arranca por un lado y no sabes a dónde llegás. Y el tema cambió radicalmente. O sea, el tema mío era el diseño de las identidades culturales juveniles. Un tema muy de los 90. Entonces yo consideraba que sabía de identidades culturales juveniles porque me venía formando en eso y tenía que estudiar diseño. Y daba por hecho que había como una especie de acuerdo de todos los diseñadores sobre qué era diseño. Y de golpe me di cuenta que no había acuerdo, es que estaba en discusión y que había como versiones muy diferentes de lo que era diseño, y eso fue un poco lo que me llevó a ver Historia del Diseño, donde descubro lo mismo y potenciado, que no había acuerdo, que había formas de considerar la historia muy distintas, y sobre todo que no se había hecho una historia en la Argentina del diseño. Y eso fue lo que me llevó a finalmente mi tesis de doctorado, digamos, pero fue de casualidad. Y sobre todo esa sensación de estar frente a personajes históricos que me decían, pero ¿por qué te interesa este tema? ¿En serio te interesa este tema? O sea, y era como raro, porque era como la primera vez que o sea, eran siempre charlas más de post-cena, post-café. No era un tema investigable, no era un tema, digamos, que tuviera un espesor académico. Mis compañeros de sociales me decían, ¿por qué te fuiste de la facultad si nadie te echó? Volvé, ¿cuándo volvés? Y yo estaba metida en mi viaje, la verdad que era eso. Y empezar a conocer gente, la verdad, maravillosa. O sea, porque lo que no te dije, pero que se operó en primer lugar, es que uno como... La FADU me fue fascinando a poco. Se fueron cayendo todos esos prejuicios y cada vez estaba más metida, con más vínculos, con más amigos, con más compromiso con la enseñanza. O sea, era como que en vez de expulsarme, me fue tomando. Sí, tal vez para mucha gente temas que podían ser medio marginales de pronto empezaron a tomar como un cuerpo muy, muy, muy pesado, ¿no? O se transformó como dijiste, en tu tesis. Totalmente, porque lo que me di cuenta, pero esto me doy cuenta ahora, no en el momento, es que yo tenía como separada el canal, digamos, de lo político, lo social, lo comprometido, y el canal de la recreación, lo lúdico y lo estético. Y era por una visión totalmente errónea de lo que era el diseño. Y lo que me di cuenta es que esa historia que yo estaba reconstruyendo operaba, o sea, había repuesto categorías políticas y sociales, pero a través de imágenes y de objetos. O sea, hay una definición política en la forma en la cual vos haces una silla o en la cual construís un discurso visual. Hay una decisión política, hay un otro que vos estás perfilando. Si no es pensar que, bueno, te dedicas solamente a transmitir contenidos neutrales, algo que, bueno, desde la clase número 1 de comunicación decimos que no es así. Y por otro lado, el activismo, la política tiene que ver con el hecho de explicitar, y pues yo soy de tal cosa, o soy activista feminista, o activista, qué sé yo, medioambiental. Y en realidad, toda la forma en la cual vos decidís el desarrollo de un proceso de diseño es un hecho político y social, es ineludible eso. Pero a mí me costaba verlo también porque los diseñadores se presentan a sí mismos como seres apolíticos, neutrales, un poco más aligerados de esa carga, digamos, de una mirada de posicionamiento político en el mundo. Bueno, entonces, centrándonos más que nada en esta tesis que hiciste, esta investigación sobre la historia de la consolidación o de la definición del diseño en Argentina. ¿Puedes contarnos un poco más qué descubriste ahí? Y descubrí que tuvimos un país maravilloso y que tenemos un capital humano y profesional que es infernal. Descubrí muchas cosas. El primer descubrimiento es que el diseño fue un hecho de un enorme compromiso social, político y económico desde muy tempranamente en la Argentina. Descubrí algo que, bueno, ahora ya se sabe, pero que la Argentina fue un país absolutamente pionero en América Latina en el desarrollo de diseño. Y descubrí que
que esa historia fue una historia siempre, digamos, cuyos referentes siempre fueron hombres, y que hay un lugar bastante desplazado de las mujeres, que fue totalmente invisibilizado el lugar de las mujeres. Y descubrí que el diseño en Argentina fue un hecho antes que de raíz económica o industrial, un hecho cultural. O sea, una forma distinta de ver el entorno nuestro, el espacio, el ambiente, los productos, las imágenes, y esa forma distinta es lo que se llamó diseño. Y descubrí que la Argentina es una de las cunas en las cuales emerge el concepto de proyectualidad, que esto es un punto medio clave y que era poco conocido, quizá por la cercanía que tenemos nosotros con el concepto. Es un concepto que se extendió, pero la vertiente más racional, más ulmiana, que es un poco de donde aparece esa idea de proyecto como la conocemos, está directamente vinculado con la red de relaciones que establecieron las personas que están, por ejemplo, ahora acá en IDA, cuyos archivos están en IDA, con el resto del mundo. Y descubrí que para poder pensar realmente la proyección del diseño en cualquier lado, uno tiene que analizar la extensión de las redes, de quiénes son sus actores y sus personajes importantes. Y esa extensión de redes fue muy importante a nivel federal, nacional, sumamente importante. O sea, por ejemplo, la primera carrera de diseño de nuestro país es de Cuyo. La segunda es de La Plata. O sea, recién la tercera es en Buenos Aires. Y todo el intercambio de hombres, de esos hombres y mujeres, fue un intercambio a nivel todo el país. O sea, no tuvo epicentro en Buenos Aires, en absoluto. O sea, Tucumán, la de Escoce, lo mismo Cuyo, Córdoba, Rosario, o sea, son grandes capitales, regiones que son hacedoras del diseño muy tempranamente y de un pensamiento sobre el diseño muy tempranamente. Y esa proyección de redes también digamos, la primera escala es América Latina, en particular, Uruguay, Brasil, Chile, México, y también es internacional, o sea, cruza el Atlántico claramente. Va a Norteamérica y cruza el Atlántico. O sea, que a mí me resulta un poco difícil pensar en las características de un diseño definiéndose a sí mismo como estrictamente argentino, cuando esa condición de entrada fue una mirada más genérica del humano, más internacional. Y también una definición o autopercepción muy distinta, la que planteás, muy distinta a la que tal vez históricamente se venía planteando del surgimiento del diseño, ¿no? En Argentina. No había, cuando yo empecé el trabajo no había, eso fue siempre lo cuento en las clases de posgrado para que no cometan el mismo error. Un poco yo me ensarté en el sentido de que pensé que como había poco archivo del diseño, mis trabajos de investigación iban a durar poco. Y lo que no me di cuenta es que tenía que construir esas fuentes. O sea, como que si no había nadie que contara qué era el diseño, me tenía que poner delante de Méndez Mosquera y decirle, bueno, a ver, ¿qué es el diseño? Y lo mismo delante de Palito, y lo mismo delante de Ricardo Blanco, y lo mismo delante de cada uno de quienes entrevisté. No existían esos testimonios. Y no existían el material. Tenía que ir y pedirle a cada una en particular, sus trabajos, fotocopiarlos, ir a buscar un archivo a la sociedad. No había IDA, no existía IDA. Entonces a la Sociedad Central, a la biblioteca de la FADU, o a lo que, digamos, mis amigos me cedieran, que sabían que estaba coleccionando, o sea, que estaba juntando este tipo de material. Entonces ese trabajo me llevó muchísimo tiempo. De alguna forma, todos estos testimonios que fuiste coleccionando, digamos, ¿tuvieron sentido cuando los uniste? Vos también desarrollaste o ensayaste también como una teoría sobre cómo se formó esa definición de la disciplina, y no sé si es polémico tal vez, cómo vos lo planteaste. Sí, hay como una polémica al respecto.
que tiene que ver con, hasta donde yo entiendo, digamos, el problema no es tanto la definición de la disciplina, que es un poco lo que reconstruye, el tema es que es una historia del diseño donde no aparecen piezas de diseño, digamos, eso es uno de los puntos polémicos del trabajo. Pero porque es una historia de la conformación de un saber. También porque por mi formación como socióloga me parecía que era bastante atrevido decir el diseño es esto, dos puntos y estos son las piezas de diseño que entran en una historia. Me parecía como tipo, si no está resuelto, ¿quién soy yo para venir a resolverlo? Me parecía que eso no correspondía y estaba bueno también que pervivieran esas controversias que hay sobre la disciplina. Creo que ese es uno de los puntos en los cuales, digamos, el trabajo es más complicado, en el sentido de que es más criticable. Pero uno, o sea, en ningún momento me propuse hacer una historia del diseño. Porque me parece que eso excede, porque no hay una estabilidad en la definición, porque al día de hoy se sigue discutiendo qué es diseño y cuál es el alcance del término diseño. Entonces, es decir, voy a hacer una historia, me resultó, dicho de otra manera, me resultó mucho más interesante no partir del diseño, sino llegar al diseño. O sea, ver la previa, ¿no? ¿Cómo se llega al diseño? La precuela del diseño, digamos. Y me parecía como interesante esto, ¿no? O sea, acá tenés como dos posibilidades, básicamente. O encarás el diseño como una práctica antropológica y decís, bueno, se diseña desde que nacemos como humanidad. Entonces un cuchillo, un hacha, todo eso es diseño. Y para mí eso forma parte de la cultura material o de la cultura visual, no es diseño. Es diseño cuando aparece un saber distinto que reorganiza esa producción con otros parámetros conceptuales, políticos, sociales. Y ese pensamiento proyectual aparece en las sociedades de masas, aparece cuando tenés que planificar la producción, regular la relación entre producción y consumo. Y ahí aparece una tipología de la necesidad humana y aparece un concepto de clase por abajo, siempre luchando, ¿sí? Y ahí no aparece el género, también una decisión política, o sea, ese es el momento. Y a diferencia de otras disciplinas que nacen más o menos 20 años más, 20 años menos, para fin del siglo XIX, principios del siglo XX, el diseño es de las más revolucionarias, no es conservadora como la sociología, ni te cuento la antropología, que son disciplinas más conservadoras. El diseño es revolucionario en el sentido que de entrada apuesta a un mundo igualitario. Y eso era complicado en una sociedad que se distinguía por parámetros de estilo, cuyas clases se distinguían por el tipo de consumos. Bueno, y justamente que estabas hablando de las ciencias sociales, ¿cómo es pensar el diseño desde las ciencias sociales? ¿Desde la semiología o antropología? Y es un poco esto, ¿no? Dar cuenta de los cruces entre lo social, lo político y lo económico. A mí en estos momentos me interesa más el cruce con las ciencias en general. Con las ciencias en general. Me parece que ahí hay un lugar para trabajar sumamente interesante. Y de mucha potencia, ¿no? Y de mucha potencia. El diseño como un conector entre disciplinas, como una especie de hilván que recorre, ¿no? Que produce, que se puede ubicar en fronteras disciplinarias y que las pueda acercar. Desde ese lugar me parece que es mucho más... No lo veo como un dominio separado, lo veo como un dominio subterráneo, un dominio que atraviesa, digamos, ¿no? Como el pensamiento proyectual, como un pensamiento más de meta que un pensamiento aparte. Como un pensamiento, bueno, están las humanidades, están las ciencias duras, están el arte y está el diseño. No estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que el diseño, en todo caso, lo que hace es ir por abajo de todo eso. Es una manera de ver el mundo, es una manera distinta de ver el mundo, pero que puede conectar perfecta, que pueda a su vez leer a las humanidades, a las ciencias exactas, digamos, al arte. Justamente esto que hablabas de podríamos llamarlo transdisciplinariedad, ¿no? Uh-huh. Como la unión o la colaboración entre disciplinas. ¿Cómo
¿Cómo puede tomar forma eso? Porque muchas veces está la idea como que el diseño viene nada más a darle una terminación estética a algo y que no puede producir contenido o que el diseño no genera contenido teórico tal vez. A ver, a mí me da la sensación que hay medio una ficción de base, ¿no? Que la ficción es que cada dominio del saber se autodefine y solo tienes un repertorio acotado de situaciones que ya tiene como un set de conceptos y de saberes que le son propios. Y en términos de disciplinas, los préstamos y los cruces son todo el tiempo. Digo, las ciencias sociales se la pasan tomando metáforas de las biológicas se la pasan tomando metáforas de las físicas del arte, o sea, esto pasa todo el tiempo. Entonces, es raro, o sea, no hay ninguna disciplina que se autodefina, todas se definen por otras. Lo que pasa es que tienen una mirada sobre el mundo que la singulariza, o sea, la medicina... no hay medicina sin biología, por ejemplo, y no hay biología sin química, ¿sí? No hay química sin matemática y sin física, digo, y no hay sociología sin economía, y no hay diseño sin arquitectura, y no hay arquitectura sin arte, o sea, es así. Ahora bien, cuando vos vas viendo el movimiento, cuando haces historia de las disciplinas o historia de las ciencias, te das cuenta de que hay todo el tiempo esas migraciones, con lo cual decir esto de acá hasta acá es esto, y de acá hasta acá es esto, y no hay porosidad, no, hay préstamos todo el tiempo. Sí creo que lo que cada disciplina construye es una mirada distinta sobre el mundo. En términos de las disciplinas proyectuales, no tienen saberes codificados como tienen otro tipo de disciplinas, que son más fáciles de reproducir. El concepto, no sé, qué sé yo, conceptos vinculados a la economía o a la antropología o a la ciencia política, uno los puede decir, bueno, los conceptos son estos son las escuelas, etc. En términos de diseño hay como un saber más de tipo no codificado, como diría John, ¿no? Como se trabaja más en taller, que se enseña poniéndole el cuerpo y estando ahí. Y también se enseña una determinada manera de ver, una manera de percibir, una manera de actuar, una manera de producir. Eso es lo que aparece en la instancia del taller. Pero eso no quiere decir que el diseño no pueda ubicarse en ese in-between o no pueda operar, digamos, como una especie de plataforma desde la cual, digamos, puede entrar en diálogo con otras disciplinas. A mí me resulta medio irreal, por ejemplo, en el momento de la pandemia, decir que el diseño es un hecho estético, que el diseño se reduce a bueno, no sé, un flyer, o que el diseño es, no sé, cuando en realidad, digo, hoy a la mañana tuve una clase en Zoom y el Zoom está diseñado, es una plataforma de socialización, de encuentro de personas sin la presencialidad que está diseñado. Y toda la clase está totalmente condicionada por las prestaciones que te da el Zoom. O sea, y eso es una decisión respecto de el tipo de experiencia, el tipo de uso que va a tener y cómo va a ser el vínculo entre esas personas. Entonces, cuando decimos que el diseño media los vínculos, o se encuentra, estamos pensando más no tanto en términos de resolución formal, sino más en términos de resolución a nivel, bueno, lo que Buchanan llama las colocaciones, ¿no? O sea, cómo pensar algo, repensar algo, reubicar un problema, resituarlo y pensarlo desde otro lugar. Hablaste un poco de esta permeabilidad con tal vez de las disciplinas, ¿no? Con el arte, con la ciencia. Y me interesaba que en tu investigación mencionás que sobre todo durante el siglo XX el arte y las ciencias tuvieron como cuestionamientos y se reformularon de alguna forma ante esa posibilidad como de cambios y de reformulaciones. A veces siento que el diseño se siente un poco paralizado ante esa situación. ¿Compartís esa visión o lo ves distinto? No la percibo de la misma manera. Yo creo que los diseñadores en general se sienten en inferioridad de condiciones frente a otras disciplinas, como que no son lo suficientemente serios o no son lo suficientemente, no sé, científicos o no son lo suficientemente, no sé,
eh, conceptuales como en las ciencias sociales, como que siempre hay un diseñador que quiere estudiar otra carrera porque siente que le quedó corta la carrera, como que no lo terminó de formar. Entonces van a por otra carrera de diseño o arquitectura o arte o filosofía o no sé, alguna carrera. Eso me parece que se da un poco en términos de diseño. Lo que sí te puedo decir es que el diseño se recontrabanca la interdisciplina y no otras disciplinas. Hace tiempo que se viene hablando que hay una crisis de esta proyectualidad que estábamos hablando, al menos del pensamiento proyectual. Y en ese contexto, al menos como de crisis de ese paradigma occidental, moderno, eh, ¿tiene sentido que el diseño aún se proponga como cambiar el mundo, mejorar el mundo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y más cuando el diseño está en las manos del diseño, un cambio del mundo que no pase por el extractivismo. ¿Cómo es eso? ¿Un diseño más sustentable? ¿Cómo podría pensarse ese Sí, una diseño? disciplina que tenga la plasticidad de pensar que hay distintas formas de producción y que encare sin miedo cambios en las formas de producción. Me interesa justamente ese tema, ¿no? El tema ambiental parece como uno de los escenarios más urgentes a actuar. Por momentos pareciera como que el diseño no tiene injerencia, ¿no? En esas grandes decisiones. ¿Por dónde puede entrar el diseño para cambiar estos escenarios? Eh, yo ahí creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que ya no lo digo yo, lo dicen los teóricos del diseño, lo dice Buchanan, lo dice Nigel Cross, lo dicen, digamos, bueno, lo dice María Ledesma, o sea, lo dicen los grandes referentes, digamos, del pensamiento de diseño de acá e internacionales. Yo creo que en la medida en que, digamos, insisto, digamos, ¿no? Hay como un operar situado, hay como un pensar en general y actuar en lo puntual, hay como una capacidad de leer interdisciplinariamente los fenómenos y no miedo a convocatoria a un conjunto de expertos que pueden estar dialogando con el diseño. Yo creo que la principal dificultad, que tampoco es del diseño de ahora, sino que era de un viejo diseño a la vieja usanza, era el hecho de pensarte que eras como la concentración de todos los saberes y que el diseñador sabía un poco de todo. No, lo que el diseño puede hacer es leer situadamente un fenómeno, la complejidad de un fenómeno y convocar a las disciplinas que cada una va a aportar una mirada sobre el fenómeno. No creo que tenga que ver tanto con el hecho de que el diseño sepa más de esto que de esto, o, bueno, digamos, creo que lo que más que atenta contra el diseño es esta cosa medio de la cultura ganadora, ¿no? Como que el individuo con su genialidad y su talento puede resolver lo que 100 ingenieros no pueden resolver. Bueno, eso es un cuento. Lo que sí hay como una plasticidad en las formas de pensar y conceptualizar los problemas que otras disciplinas que vienen más seteadas con su propio discurso no lo tienen. Justamente, a veces los diseñadores y las diseñadoras parecen estar como en un dilema medio ético, ¿no? Y esto creo que especialmente se ve tal vez en la facultad, sobre cómo se hacer un diseño social o venderse, ¿no? Al mercado o algo como en estas situaciones también ambientales, ¿no? Como hacer un diseño que aporte a esto o que reste. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Y hay una salida? Yo creo que gran parte de los problemas que tiene el diseño, como lo tienen muchas disciplinas más profesionalistas, es pensar que lo social no existe y que básicamente lo que actuamos somos individuos separados y autodefinidos y autodeterminados. Entonces el problema del medio ambiente no lo puede resolver un diseñador y tampoco se resuelve con una decisión individual. Por supuesto suma, pero el problema del ambiente es un problema recontra complejo, que tiene que resolverlo una serie de decisiones, entre otras cosas, sobre las formas de producción, cómo se produce, para qué se produce, cómo se establece la relación entre producción y necesidades, y cómo migrar a nivel estructural hacia otras formas de producción. Si eso es una decisión individual, está perdida esa batalla. Centrándonos en la Argentina, volviendo mínimamente a un poco de la historia, tal vez del diseño, y haciendo un resumen muy, muy acotado, ¿no?
el diseño en Argentina se gesta un poco de la mano, como decías, del movimiento moderno. Después hay esta época de los 90 que hablaste también como del diseño medio cooptado por el mercado o la industria de servicios, pero en las últimas décadas parece más como que implosionó en muchos campos y transdisciplinas. ¿Cómo ves este contexto actual del diseño? Lo veo así, veo que se está expandiendo la idea de diseño, digamos, diseños de experiencias, y creo que cada vez más los vínculos, digamos, que vamos a empezar a tener tienen que ver con las formas de uso y de vinculación con otras personas a través de las plataformas. O sea, creo que vamos hacia un mundo donde se va a empezar a implementar en varios lugares de la industria inteligencia artificial, donde va a haber cada vez más robótica presente y donde el diseño va a tener mucho para decir, donde los procesos de diseño van a ir desde lo macro hasta lo micro, 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 donde el diseño va a participar de desarrollos de medicina muy importantes y va a participar de investigaciones que comprometan digamos, a la biología, digamos, a la biología molecular. Digo, no veo eso afuera. Pienso que la idea del diseño a partir de un flyer es pero también forma parte como de una situación del pasado del diseño. Hablaste bastante de la cuestión de género y teniendo en cuenta que las minorías y disidencias cada vez forman más parte de la conversación, ¿crees que debería haber un diseño inclusivo, menos discriminador? ¿Qué visión tenés sobre Sí, esto? obvio, pero no puede haber un diseño más inclusivo si no hay una sociedad más inclusiva. O sea, el diseño es un emergente, una mirada inclusiva de la sociedad, que lo estamos logrando, pero lleva mucho tiempo y, bueno, cuestiones que uno lee de golpe y dice, bueno, esto es un retroceso. Pero sí, creo que sí. Por ejemplo, reformular esta historia o reescribir algunas partes de esta historia que anularon o opacaron a las mujeres dentro de la historia del diseño, por ejemplo. Es un todo nuevamente, o sea, por supuesto la reescritura que también se está haciendo del papel de las mujeres en la historia de los diseños es un punto central, pero a mí lo que a veces me parece es que como que estas cosas hay que dimensionarlas también en su proyección. Yo no le puedo pedir a la historia que haya tenido una mirada más inclusiva si en el presente no se tiene una mirada más inclusiva. Entonces, quiero reescribir la historia, quiero incluir a mujeres y quiero incluir las mujeres que de golpe, no sé, uno ve la mano de las mujeres en los proyectos, se descubre, no sé, qué sé yo, que hay una gran arquitecta que en realidad era el que hacía todos los planos de un gran arquitecto, ¿sí? Que es el que aparece firmando todas las obras. Y siempre las mujeres como en ese lugar de la secretaria, el asistente, pero también quiero que la facultad no tenga adjuntas, que son las esposas de los titulares, haciendo trabajo de asistentes de los titulares, cuando uno sabe que también gran parte del planteo conceptual de una materia tiene que ver con esas mujeres. Entonces no quiero en ese sentido la hipocresía, solamente es el pasado el que tiene que volverse más inclusivo o no tenemos que hacer una mirada más inclusiva desde el presente. Ser mujer y llegar a un lugar importante, dejas la vida. Y eso es lo que es complejo. Y también gran parte de la no realización de las mujeres tiene que ver con esas tareas de cuidado, esas tareas de asistencia, de sostenimiento. Entonces, el trabajo es esporádico, son pocas las horas que se dedican y uno se va quedando porque no tiene la posibilidad de proyectarse en profundidad. Cuando uno se proyecta en profundidad es a costa de dejar la vida personal totalmente de lado. Entonces, la historia a mí me parece fantástico que se rescaten, digamos, la presencia protagónica de las mujeres en el diseño, pero también en el presente. Volviendo un poco a lo que hablabas al principio sobre el lugar de la Argentina o de Latinoamérica como un lugar muy importante también en la gestación del diseño. Em, ¿Crees que hay modelos interesantes a seguir por fuera del modelo más eurocentrista, bauhasiano?
Sí, yo ahí tengo como una crítica a las posturas que de alguna manera latinoamericanizan el diseño y buscan una independencia radical con Europa, por la sencilla razón de que creo que nosotros no fuimos colonizados por Europa, sino que fuimos un actor, Argentina estoy diciendo en particular, sumamente importante en el proceso de construcción de esa, por ejemplo, mirada uniana del diseño. No es que un se armó y vino y nos bajó línea, sino que quienes acá formaron parte de la vanguardia fueron hacedores de esa escuela de Ulm. Entonces, en ese sentido, en todo caso, le disputo el carácter vanguardista a Europa, pero no latinoamericanizo lo nuestro porque estamos en una discusión internacional, porque los actores eran internacionales, porque cuando vos lees las cartas de Llanello, se escribía con Joseph Albers. Digo, cuando vos lees a Maldonado, es un tipo que le está peleando a Gropius y a Bill. Entonces, no eran tipos, o sea, cantaban Quiero Vale 4 y tenían en mano cartas para cantar el Quiero Vale 4, porque además la Argentina era una potencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay un registro latinoamericano muy importante en el sentido de el déficit de nuestra industria para acomodarse al mundo que viene, que cada vez quedamos más atrás, pero no la capacidad de leer el mundo y de leer el desarrollo industrial, y mucho menos de dejar de pensar en diseño. Desde ese punto de vista, recontrabanco la idea de que el diseño desde acá es un diseño que pensó en sincro el mundo muy bien. Y tenemos grandes hacedores del pensamiento proyectual a nivel internacional. No me siento como colonizada por una mirada europea. La verdad que no. La verdad que no. Creo en todo caso que fuimos hacedores de una determinada definición del diseño con la misma cantidad de activos que tuvieron en Alemania. No sé si la misma, pero digo, con un nivel de importancia y eso es, porque si no es como, eso también explica un poco las características del diseño en la Argentina, de la formación de los diseñadores en Argentina, del hecho de la prohibición del diseño cuando a la industria le hicieron pedazos sistemáticamente, y aparece siempre el pensamiento proyectual como el ave fénix resurgiendo de las cenizas. Entonces eso también te está hablando de algo. Te está hablando de un pH, como dice un profesor particular, digamos, de nuestra forma de pensar el diseño. Es una discusión que tengo, por ejemplo, con colegas brasileños o con colegas colombianos que piensan que somos todos colonizados, que tenemos que volver a los orígenes de, no sé, ¿cómo decir?, de las culturas nativas para encontrar en las culturas nativas y en la cultura material de las culturas nativas los elementos de una teoría del diseño, de un hacer del diseño. Hay como dos formas de encarar, que son dos decisiones distintas, de encarar un nivel de comprensión del diseño. O tomás el diseño desde una mirada antropológica, es decir, definís el diseño como una capacidad humana innata, o pensás el diseño como un hecho histórico. Y si pensás el diseño como un hecho histórico, no viene de la antigua humanidad, está situado históricamente. Y más allá de dar clase, ¿estás trabajando en algo en particular hoy en día? ¿Algún proyecto? Sí, yo soy investigadora del CONICET y como tal lo que hago es fundamentalmente en estos momentos dirigir tesis de maestría y de doctorado y desarrollar mi propia investigación, que es un poco un marco para todos esos trabajos. Estoy ahora con una red de investigadores de América Latina, pero son los que te digo que me peleo con respecto a digamos, el diseño latinoamericano y desde cuándo, o sea, cómo pensar este diseño latinoamericano. Digamos, eso es básicamente lo que estoy desarrollando. Estoy bastante en actividad docente ahora en universidades privadas, que es muy interesante. Algunos planteos que tienen más permisos en algunas cosas del hacer y se han pensado desde otras definiciones del diseño. Por ejemplo, no pensar distintos diseños, sino pensar un diseño, ¿no? Como un diseño como genérico. Y eso también da otros permisos para ir y volver sin tener que quedarme en el plano, por ejemplo, de lo comunicacional, ¿no? Como es en la FADU.
¿Cómo es eso del único diseño y qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y a mí me parece muy interesante, digo, yo volví a leer pensadores que de golpe no piensan estrictamente en términos comunicacionales, piensan indumentaria, piensan espacio, piensan productos, piensan procesos, piensan experiencias. Y eso es como de mayor apertura. Y también es más desafiante, ¿no? Hablando de desafíos, a futuro, algo que te interesaría trabajar, alguna investigación que tengas en mente, algún campo en particular. Sí, hay varias que me interesan en particular. Me parece una situación totalmente paradojal y frustrante para mí a esta altura de la vida y loca, paradójica, el hecho de ver la capacidad de inserción laboral que tiene cualquier diseñador argentino que se va a trabajar a cualquier lugar del mundo, si maneja el idioma, ¿sí? Que no tiene ninguna dificultad de inserción laboral y le va muy bien. Y el nivel de frustración y de imposibilidad de hacer que algunas veces encuentre acá. Y es como, bueno, es como tener tenés la mejor formación y no la podés llevar a cabo. Eso me parece que no se tiene que seguir dando. Entonces es un proyecto más político, más social, más económico, que es generar, digamos, las condiciones para que haya trabajo para el diseño y que el diseño pueda producir puestos de trabajo en la Argentina y exportar. ¿Qué tiene de particular esa formación acá que sea tan Tiene la buena? historia, lo que tiene nuestra formación es la historia de un campo en lo cual formamos parte digamos, de una selección mayor de pensamiento de diseño, que es a la que yo no estoy dispuesta a renunciar pensando que me han colonizado. O sea, porque es como olvidarnos de quiénes somos y qué hicimos para ese pensamiento de diseño. Lo cual no quiere decir que no me considere súper latinoamericana y argentina. Lo soy, porque la realidad en la cual el diseño se desarrolla no es la alemana, es la argentina. O sea, uno puede situar y comprender las coordenadas del propio trabajo con la realidad y el desafío que implica este contexto de una Argentina en estos momentos devastada por la pandemia y por la crisis económica. Pero ese es el compromiso, me parece, que hay con la realidad. No renunciar a de dónde venimos y cómo leemos el diseño. Bueno, Vero, yo te quiero agradecer mucho. Por favor, Gracias por muy haber lindo. venido y por toda la charla. Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como @formapodcast. Este proyecto lo hacemos Andy Kukier en producción y asistencia periodística, Darío Margulis en producción y realización sonora y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como @gal.rocio. Este podcast cuenta con el apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas fueron grabadas en Fundación IDA, Investigación en Diseño Argentino. Conocé su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.